Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, o la hora en la que esté viendo esto. Ahorita vamos a explicar los cálculos sobre un intercambiador de calor. Primero hay que saber lo que es un intercambiador de calor, que este es el equipo que más abunda en las industrias de proceso y en la industria en general. Este es un dispositivo que sirve para pasar calor de un fluido a otro y generalmente el intercambiador de calor que más se usa en la industria química es el intercambiador de carcasa y tubo, que es el que vamos a ver pues en este caso, que aquí se podría ver un diagrama de cómo luce uno, que pues un intercambiador de carcasa y tubo está formado por un haz de tubos, como pueden ver aquí, por los cuales pasa un fluido y que está cubierto por o envuelto por una carcasa o una coraza. Lo bueno de este tipo de intercambiador es que con este se consigue una mayor área de transferencia por unidad de volumen total. Bueno, vamos a leer el problema que vamos a resolver el día de hoy con el Excel que hicimos, mi equipo y yo. Este es un ejemplo que lo sacamos del libro de dónde. Es el ejemplo 14.8. Y dice, se quiere enfriar 10 kilogramos por segundo de alcohol etílico de 72 a 30 grados centígrados, usando como refrigerante agua a 14 grados centígrados que se calentará hasta 26 grados centígrados. Se dispone de un cambiador con un paso de carcasa y 4 tubos, con las características siguientes: 170 tubos de 1 pulgada BWG, 14 de 4.88 metros de largo, arreglados triangularmente, con paso de 0.0318 metros. El diámetro interior de la carcasa es de 540 milímetros. Contiene 32 deflectores segmentados 25% de corte, espaciados 148 milímetros. El agua proviene de una torre de enfriamiento y es tratada. Se quiere evaluar el cambiador propuesto, considerar phi de la pared, que es igual a phi de los tubos, es igual a 1. Usar una resistencia, una resistencia de incrustación de 3.6 por 10 a la menos 4. Bueno, aquí podemos ver esto de el fluido que queremos enfriar, que en este caso, pues como dice el texto, es el alcohol etílico. Y aquí vemos el agua, que va de 14 a 26 grados centígrados. Dice que hay 32 deflectores. Los deflectores son estos que vemos aquí. Aquí. Y dice que tiene un 25% de corte. Un deflector, pues lo que hace es darle como que un flujo turbulento al fluido y darle como una dirección para que haga así. Porque si no están los deflectores, pues irían en línea recta y no habría como una transferencia de calor tan grande como si tuviera los deflectores.
Entran por aquí, el fluido que en este caso es el agua, como dice el texto. Entra por aquí y sale aquí. Aquí podemos ver las propiedades de cada, del agua y el alcohol. ¿Por qué dice agua a 20 grados centígrados y a 51 grados centígrados? Porque pues es el promedio de este y este. El promedio del agua, que es la suma de este más este, sobre 2, queda 20. Y el alcohol, que es la suma de este más este, sobre 2, queda 51. Aquí podemos ver pues la conductividad, la viscosidad, la densidad relativa y el calor específico. Una vez entrando a los datos, pues podemos ver que aquí donde dice datos generales es donde vamos a poner cada uno de los datos. En este caso, pues yo ya me adelanté a ponerlo, pero si nos damos cuenta no tenemos el valor de la masa del agua, que es que la podemos sacar con el balance de energía usando un solver muy sencillo que pues permítanme, nos vamos a datos. En solver lo que queremos es que esta diferencia sea igual a 0. Aquí podemos checar. Lo que queremos es que establecer la celda objetivo será pues esta, que tenga un valor a 0. La celda que queremos que varíe es la masa del agua y pues le damos a resolver. Aquí pues da 0. Aquí vemos el valor que tendrá la masa del agua, la masa exacta que tendremos que usar. Una vez teniendo ya el balance de energía, ya teniendo el balance de energía igual a 0, aquí podemos ver la QP, que esta va a ser la Q que usaremos para la Q es igual a U sobre A por la diferencia de temperatura efectiva. Una vez teniendo pues ya esto, nos podemos entrar a la parte de temperatura. Esto no va, disculpe. Nos podemos entrar a la parte de las temperaturas, que aquí es importante mencionar que para sacar la temperatura efectiva se necesita pues un factor de corrección, que en este caso es la FT. Y con ese factor de corrección se necesita y se saca con los valores de R y S, que es muy importante mencionar que los factores de R y S se llaman Nagel, Bowman y Muller. Aquí es la fórmula de la R y la fórmula de la S. La R puede ir de 0 a infinito, pero la S solo va de 0 a 1. Ahora, nos centramos aquí. Aquí podemos ver que va T1 y T2, que es la B caliente, que va a ser el alcohol. El caliente siempre va a ir con las T mayúsculas y el frío con las T minúsculas. En este caso, pues ponemos T1 72, T2 230, T1 14 y T2 26. Aquí podemos ver la fórmula de media logarítmica, pero como mencioné hace un momento, para sacar la temperatura efectiva, que es a la que queremos llegar, se necesita multiplicar por un factor de corrección. Que el factor de corrección es con R, que se puede ver, ya está la fórmula aquí, y con S. Una vez teniendo este factor de corrección con sus respectivas fórmulas,
ya podemos esto de multiplicarla por la t efectiva, que aquí se puede ver que multiplica la media logarítmica por el factor de corrección. Ok, este caso es cuando r es indiferente a 1. Pero ¿qué pasaría si r es igual a 1? Se necesita otra fórmula que la podemos ver en pantalla. Un dato que se me pasó decir es que esto de factor de corrección se llama el método de Nagel. Y aquí es para obtener la expresión del factor ft para r indiferente a 1 y cuando r es igual a 1. En este caso, pues aquí se podría ver la fórmula de ft cuando r es igual a 1. Aquí decidimos poner un tipo de pues explicación de qué haríamos si r es igual a 1. Lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esta ft por la temperatura media logarítmica y ponerla en esta casilla. Es lo único que tendríamos que hacer. Pero un dato interesante es que vamos a usar la coraza triangular porque es lo que dice el problema en este caso, que dice arreglados triangularmente. Así que nos vamos a centrar en esta parte. La coraza triangular es la que más se usa en la industria porque pues es la más fácil de darle mantenimiento. Continuando con el ejercicio, en el texto menciona que se dispone de un cambiador con un paso de carcasa y 4 de tubos. Pero es muy importante saber que, como dice en el libro del Donde, en una tabla, que existen otros tipos de cambiadores, cambiador 1.1, cambiador 1.2 y cambiador 1.4, que estos se les podría decir que son los más simples en este caso, ¿no? Nosotros solo nos vamos a fijar en los pares 2 y 4. Y pues es muy importante conocer que este tipo de cambiadores pues se les clasifica como los tema tipo E. Posteriormente señalan las características o condiciones que debe llevar la coraza. Esto es que en la vida de la industria estos datos pues no los son otorgados. Usualmente, por ejemplo, el largo de tubos ya debe estar estandarizado o en la compra de los tubos, pues siempre hay una medida que que nos los venden, ¿ok? Esto de esta C quiere decir el claro entre los tubos, es la distancia más corta entre dos orificios adyacentes. Y luego le sigue el pitch, que es el paso entre los tubos o el espaciado. Y estas van a dependerse entre sí, ¿no? Dependen, por ejemplo, para hallar el pitch, va a ser la suma entre la C y el diámetro exterior del tubo. ¿Ok? Luego nos mencionan el diámetro inferior de la carcasa y de paso nos dicen cuáles son los números deflectores. Esto de o los baffles. Y pues este tiene una fórmula que pues aquí nos hacemos demostrar que pues sí da lo mismo o es un acercamiento. ¿Cuánto nos convendría usar? ¿Cuántos números de deflectores nos convendría utilizar, ¿no? Y pues también nos dan el espaciado entre los deflectores, entre estos mismos baffles. ¿Cuáles son el espaciado? De este baffle al otro baffle es el espaciado que hay, es la B. Bueno, como mi compañero había comentado, nosotros no nos vamos a dirigir en la coraza cuadrada, sino que en la coraza triangular. Esto es muy importante recalcar porque existen diferentes fórmulas que pueden afectar. Por ejemplo, el diámetro equivalente no es el mismo en la coraza cuadrada
como en la coraza triangular. Aquí conocemos el área seccional de la coraza. Olvidé mencionar que estamos hablando para calcular el coeficiente de transferencia de calor en la carcasa, en el lado de la carcasa. Y para eso necesitamos algunas correlaciones que nos pueden ayudar que el libro nos otorgaba. Por ejemplo, el área seccional, la velocidad másica, que estas van dependiendo con las anteriores mismas, la correlación, luego nos pide calcular el número de Reynolds y el número de Brandt. Por cierto, de este lado estaríamos calculando el fluido A, que es el agua, y de este lado estaríamos calculando el fluido B, que es el alcohol etílico. De ahí podemos conocer el número de Nusselt, que pues tiene una ecuación propuesta en los libros y que tiene entre el número de Reynolds, varía entre los 2000 al 1.000.000. Recuerden que es muy importante que como vamos a tener los baffles, pues nos van a generar turbulencia. Y luego podremos calcular el coeficiente, ¿no? Pero aquí nos señala que está dividido entre el phi del exterior, que posteriormente les voy a explicar. En esta parte que está dividiendo el coeficiente en la carcasa, es por el autor Crate, que propone corregir el factor de fricción dividiéndolo entre esta phi, que podría interpretarse como la viscosidad del fluido entre la viscosidad de la pared. Y por consiguiente, nos vamos a este apartado, que es el cálculo o la evaluación del área de calentamiento de la pared, que es la temperatura de pared, que se interpretaría como TS. Y esta TS, tanto esta como esta, van a depender de su coeficiente de transferencia de calor en los tubos, como el coeficiente de transferencia de calor en la carcasa, al igual que su temperatura promedio, que es la división de estas entre 2. Por consiguiente, nos va a arrojar una temperatura. Y con esta temperatura nos daría la viscosidad de estos dos fluidos, para estos dos fluidos. Y vamos a calcularlo, ¿no? Estas multiplicaciones. En este caso, como el texto menciona, es un aproximado igual a 1. Por lo tanto, al dividir el coeficiente, este coeficiente, entre 1, pues nos va a arrojar el mismo 1. Solo sirve para despejar esta correlación que nos menciona dicho autor. Luego nos vamos al coeficiente de transferencia de calor en los tubos o el coeficiente de película. En este apartado tenemos dos tipos de cálculos, que son estos y estos. ¿Cuál es la diferencia? En este apartado nos menciona que si el agua es uno de los fluidos entre los datos generales, pues por obvias razones, tanto frío como un fluido frío como otro fluido caliente, se va a interpretar que el agua siempre va a estar dentro de los tubos, nunca en la carcasa. Entonces, ponemos el número de tubos que nos pide el ejercicio. Este es una forma de que a nosotros no se nos va a otorgar estos datos, sino que vamos a tener que iterar hasta que converja el resultado, ¿no? Hasta que obtengamos un
un coeficiente global razonable y una pérdida de fricción que sea entre los 70.000. También ponemos la RD, la de la resistencia de la sociedad, para ambos casos. Y pues de la misma manera en que tuvimos en el coeficiente de la carcasa su velocidad másica, su todo, de este lado también vamos a obtener su velocidad másica, su velocidad y por último obtendríamos la fórmula de el coeficiente de película, que pues va a depender de la velocidad, de la temperatura promedio, del diámetro interior de los tubos, entre otros. Y lo mismo para esto, el coeficiente inicial, que depende del coeficiente de película con sus respectivas dimensiones en la tubería, tanto el diámetro interior como el diámetro exterior. Obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor, que solamente es esto, el coeficiente de película, con el coeficiente en la carcasa. Y ya con los datos de resistencia de suciedad obtendríamos el coeficiente global de transferencia de calor, suponiendo que hay suciedad, que es lo más razonable. Ahora continuaremos con el cálculo de la caída de presión en la carcasa. Para esta se utiliza la ecuación 14.24 del libro de Donde, y para obtener el factor de fricción es necesario utilizar la gráfica, donde nosotros vamos a relacionar el factor de fricción correspondiente al Reynolds del fluido, que en este caso es de 26.138. Ponemos el valor que nosotros hemos identificado y automáticamente nos arroja la caída de presión en la carcasa. Para el cálculo de la caída de presión en los tubos se utilizan las ecuaciones 14.23 y 14.22 del libro de Donde. Para el cálculo del factor de fricción se utiliza la ecuación 5.5 del mismo libro. Tenemos que tomar en cuenta que el valor de phi nos lo tienen especificado, la cual es igual a 1. Ahora continuamos con el cálculo del área requerida para que el intercambiador funcione. Para obtener solamente basta con despejar el área en la ecuación general de transferencia de calor. Nos da que el área mínima requerida es de 58.7 metros cuadrados. Como el problema ya nos tiene especificado las características del intercambiador, con esta se propone un área de 66.2 metros cuadrados. Como podemos observar, este área es mayor que el área requerida, por lo tanto, el sistema descrito en el problema sí puede funcionar correctamente. Seguimos con el cálculo de los costos de operación. Para este caso, como el fluido, que es el agua caliente, está en los tubos, se siguen con los mismos datos correspondientes al color. La potencia de bombeo se calcula al multiplicar la caída de presión en la carcasa por el flujo másico entre la densidad, y se obtiene la potencia de bombeo en watts. Para el costo total simplemente se multiplica la potencia en kilowatts por el costo. Para el cálculo de la potencia de bombeo en los tubos se sigue el mismo procedimiento.
se multiplica la caída de presión total ocurrida en los tubos por el flujo másico dividido entre su densidad. Esta es la potencia en watts. Y para el cálculo del costo, la potencia en kilowatts multiplicado por el costo. Estos costos son valores ficticios que nosotros hemos puesto como ejemplo. Y con esto terminamos de resolver el ejercicio propuesto 14.8 del libro de Donde.